¿Estamos en la 19? Sí. Sí, señor. Ay, a ver si es cierto. ¿Cómo se logra la curación? ¿Cómo se logra la curación? Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. A ver, esta pura introducción, ¿qué les llama la atención? Pues que la enfermedad es una ilusión. Bueno, como todas las experiencias. Todo lo que vivimos aquí son ilusiones. Por real que parezca, ¿verdad? Fíjense, cuando estamos viviendo una experiencia dolorosa, del tipo que sea, nos cuesta mucho trabajo dejar de sufrir por esta razón. No podemos creer que el sufrimiento pertenezca al ámbito de lo ilusorio. Eso cuesta mucho trabajo, pero cuando podamos decir, éjele, que es pasajero, es temporal, ya la hicimos. Y ahí está el inicio de la salida del aparente prisión del infierno, donde creemos que estamos atrapados, pero no es verdad. El acordarnos, éjele, que no es verdad. Por eso habla de que la ilusión de la enfermedad, eso es lo que tenemos que entender. Por real que parezca, por dolorosa que sea, por jodidos que nos sintamos, la enfermedad es una ilusión. Este año mi propósito no es no decir malas palabras, que les quede claro. Sí, no, acentuarlas. Para que nos quede bien claro, ¿no? Está bien. ¿Verdad? Bueno. Más claridoso. Entonces, vamos a continuar. El propósito de la enfermedad. El propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. A ver, y lee el 2, por favor. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo en forma directa que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos, y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su Creador. A ver, ¿quién me puede decir con sus palabras, en pocas palabras, lo que acabamos de leer? ¿Cuál es el propósito de la enfermedad? Yo lo que más bien lo que no entiendo es cómo es que quiere el Hijo de Dios usurpar el trono de su Padre. Ajá. La salud como la enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. Ajá. Fíjense, para demostrar, todos pensamos que Dios tiene poder y que además, en el
plano humano, ¿qué es lo que sentimos por Dios? Miedo. Miedo. ¿Sí? Entonces, es como si dijera, antes de que me friegue Él, me friego yo. Fíjense bien, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Sí? ¿Quieres decir algo? No. Ah, nada más. También como que decimos, Dios me mandó esta enfermedad, es que Dios nos la mandó, ¿no? Decimos, hay quien dice que Él nos la manda. Te equivocas. Pero todo esto es como una concepción del ego, ¿no? Todo es parte de la, por eso dice, en la mente que eligió la locura, ¿sí? Pero además la mente que eligió la locura piensa que Dios le manda las enfermedades. Antes de que me las mande Él, me enfermo yo. Pero porque ¿por qué de partir de la base que pensamos? Hazte para verte. Porque partimos de la base que le tenemos miedo a Dios. O sea, yo no es algo que yo vea de manera generalizada que todos le tenemos miedo a Dios. O sea, veo de alguna manera ya educación espiritual en muchísima gente que tiene amor a Dios. O sea, no. Pero el común denominador, fíjate bien, es el temor a Dios. Incluso pensamos que amar a Dios y honrarlo es tenerle temor. O sea, como forma equivocada de respeto. No, pues ¿cómo educamos? Sí. Se va a Ahora, castigar Dios. Estamos hablando de alguien, tú desde tu punto de vista del proceso que has ido llevando. Pero si tú tomaras un común denominador, la mayoría de la gente tiene el temor a Dios y el miedo a que venga un castigo. Pero fíjate, yo me acuerdo hace 10 años a lo mejor, platicabas con diferentes círculos y sí sonaba muy extraño cuando tocabas el tema de la separación o del ego y Dios o del alma, o sea, la dualidad, la temporalidad del ego, etc. Y veías así la gente como que decía, ¿de qué habla? ¿Qué onda? ¿Qué fumas? Pero ahora me doy cuenta que mucha gente, o sea, lo platicas y rápidamente salen 3 o 4 opiniones de diferentes corrientes, pero muy similares con la distinción. A ver, ¿y esto de qué habla? De eso que estás diciendo. De una apertura y de un entendimiento mayor. De un proceso. Ajá, sí. Que te lleva a un entendimiento mayor. Ahora, aquí el curso se dirige a lo que es común. Porque él está hablándonos de los dos planos. De lo que es ilusorio, temporal, que son las falsas creencias, que son las que donde el Hijo de Dios le tiene miedo a Dios, y lo que el curso nos recuerda, que en realidad ese ser temeroso de Dios es un ser que está eligiendo pensar equivocadamente temporalmente, porque estamos en el tiempo. Esta forma de pensar, claro que se va modificando. El propósito del curso es la sanación de nuestra manera de pensar, con todas estas, porque aquí estamos hablando de que creemos que si yo me enfermo y me muero, no fue Dios el que me venció, porque eso es lo que nos dice aquí. Dice, aquí tú te liberas del miedo al castigo o al poder de Dios al enfermarte por tu cuenta. Éjele que yo lo hice primero. Yo decidí enfermarme. Por eso dice que es un estado de locura al que nosotros recurrimos. Por eso es el miedo a la muerte. Por eso es el miedo a la muerte. Y por eso es el miedo a la vida. Porque en realidad, fíjense, el que le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la vida. El que le tiene miedo al triunfo, le tiene miedo al fracaso. Porque o eliges un lado o eliges el otro, ¿sí? Entonces, eso es la mente humana que está en un estado demente. Porque esa es la locura.
somos capaces de las mayores locuras para demostrar que somos poderosos, que somos bien trinchones. Y ve nomás todo lo que podemos lograr, ¿sí? Y lo cual no es cierto. Solamente son estados equivocados de la mente, ¿sí? Por eso dice, la enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre, porque nosotros pensamos que Dios Todopoderoso me manda las cosas y hace que me sucedan. Y cuando entras en un estado de locura, me le voy a adelantar. Porque de verdad son pensamientos, ni cuenta nos damos siquiera hasta dónde podemos llegar en esa autodestrucción con tal de que Dios no acabe conmigo. Es subconsciente eso, ¿no? Totalmente inconsciente. Fíjate, ¿hasta dónde puedo llegar para que Dios no me vaya a fregar? Entonces, si yo ya estoy mal, pues ya me va a dejar en paz. Ya no me va a hacer nada. Es como, les voy a dar un ejemplo humano. Hagan de cuenta que en una familia la mamá está siempre enferma y la hija la tiene que cuidar, o el hijo. Hasta que un día el hijo resulta enfermo, que se pone peor que la mamá, con tal de que ya no tenga que cuidarla y la mamá no lo traiga cortito, exigiéndole: cuídame, cúrame, atiéndeme. Hasta allá puede llegar. Uno dice: ay, no, es que heredó. No, no heredamos. Todo eso son explicaciones que nos damos. Dices que fue genético. En realidad es una decisión. Y aquí nos lo acaba de decir. La enfermedad es una decisión equivocada. Parece mentira, ¿eh? Pero lo bueno es la salud también. Es una decisión. Cuando dice Jesús, solo con que pienses, no tengo ninguna necesidad de esto, te sanarías. Que lo digas con plena convicción. No tengo ninguna necesidad de esto. Pero no pensamos que nuestra mente tenga ese poder. En el plano lúcido, en el plano de decir: no, es que las enfermedades me suceden, o fue la voluntad de Dios. Dios jamás va a tener la voluntad de que su hijo se enferme, pero su hijo inconscientemente sí puede fabricarse una enfermedad. Por eso dice, es un estado de locura, ¿sí? Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, fíjate bien, si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. O sea, mejor ni me curo para que Dios no me haga nada. Eso parece locura, pero en realidad es miedo a Dios. Y es locura desde mi parte humana, porque en el momento en que diga no tengo ninguna necesidad de esto, reconecto con mi parte divina, pero tiene que ser dicho y creído con total convicción, y no hay una sola enfermedad que no se pueda sanar, ni una, ¿eh? A ver, Dorita, yo también he oído mucho eso de parte, ahorita ya ves que está de moda ¿cómo se llama eso? Hay pues una que todas sus enfermedades, te dan explicaciones de todo lo La Luis Hay. No, la otra. ¿La de descodificación? Esa, la descodificación. Ah, descodificación. O sea, yo entiendo todo esto y sí, se me hace totalmente lógico que no, Dios no tiene nada que ver, te está observando y tú te metiste a este juego de este mundo, y pues Él no, ni te manda enfermedad, ni te manda sanaciones, ni te manda castigos, ni te manda nada, eso uno lo busca. Ajá. Pero una vez que entramos a la realidad humana, no tenemos todo el control.
Hay cosas que están fuera de nuestro control y hay veces que tenemos que aceptarlo. Entonces, parte de nuestra elección de venir, o no sé si lo elegimos o de pura mala suerte, no sé, pero de estar aquí, es que la humanidad tiene principio y fin, o sea, nuestra parte humana tiene principio, y pues aunque yo digo, no digo eso, creo, y pues a lo mejor eso me atora, que digo, no, pues aunque yo diga, híjole, yo voy a estar siempre bien, pues voy a envejecer, voy a perder fuerza, voy a perder lo que es lo natural del cuerpo. Ajá. O sea, eso sí se me hace que a veces hay que aceptar un poco la realidad de tu parte humana. Fíjate, aquí no estamos hablando de negar lo físico y su proceso. Estamos hablando de que podemos tener un cuerpo envejecido, pero una mente en su estado real. Pero también hay cosas como que ya, bueno, yo digo, no lo veo, te vienen como un poco de herencia o de como medio genética o medio ambiente. Bueno, esa es una creencia. O sea, pues luego las ¿cómo se llaman? De estas que son mucha gente que se enferma, las epidemias y todo eso. Sí, mi vida. Pero hay gente que en una epidemia, si él cree que no se va a enfermar, no se contagia. Te lo juro. Pues, ahora, se han inventado que el cuerpo envejezca es inevitable. Y que no tenemos el control de todo. Y que no tenemos el control de todo en este plano, pero si mi mente está en su conexión con lo real, voy a vivir la experiencia humana en una paz. ¿Sí me entiendes? Sí lo entiendo, eso sí. Lo vives, pero ni culpas a Dios, ni culpas a nadie, ni a ti mismo. Nada, ni a ti mismo te culpas. Mira, no vas a tener miedo a la muerte, vas a envejecer sin miedo a la muerte. No vas a quererte mantener joven ni verte joven, porque no se trata de eso. Sí. Es que, o sea, como lo hemos visto, es un problema de identidad. O sea, no vas a envejecer, va a envejecer tu cuerpo. Claro. Tú no. Pero la enfermedad es en el cuerpo, todo esto sucede en el cuerpo. No, tú no eres... Tu mente. Pero si tu mente está en paz, aquí lo que estamos hablando, fíjate bien, no estamos hablando que los cuerpos se conserven jóvenes si tu mente está sana. No. Aunque tu cuerpo envejezca, ¿sí? Tu mente está sana y en paz y en amor. Sí, o sea, no importa, una enfermedad no importa. Exacto, nada, no importa, pero sí pero existe, pero tu mente la va a interpretar de otra manera, donde ya no es un castigo, ni es nada, ni Dios te lo mandó, ni nada, simplemente es un proceso del cuerpo que... Mira, ahí te va, Jesús se murió muy joven, ¿sí? Pero se murió. ¿Sí? Y no fue una cosa que digas, ay, qué linda muerte. No estuvo nada bien. Fue una muerte difícil, fuerte. La muerte siempre, nunca dices, ay, qué padre, ya me voy a morir. Ay, como dicen, la muerte de los justos, que Jesús fue justo. Que se duerme no quiere dormido, decir que se muere dormido, pero eso no importa. No, lo que importa no es cómo muero, lo que importa es cómo vivo. Eso es lo que tenemos que entender, porque la muerte ya es la puerta de salida y puedo tardarme 10 años muriendo mi cuerpo, pero si mi mente está bien y en amor, no hay sufrimiento. No hay sufrimiento. Si ni siquiera es tan importante. O sea, según el curso de milagro, lo importante es que tu mente está sana. Ni siquiera. Lo importante es que mi mente viva, conectada con la verdad, con el verdadero ser. Eso es a donde el curso nos conduce. Soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, ¿sí? Cuando te anestesian, en realidad sientes, o sea, cuando te anestesian pues estás consciente, sí sientes el corte, y sí sientes, no sientes dolor, pero sí sientes todo lo que te está pasando. Entonces, ojalá pudiéramos encontrar cómo anestesiarnos el cuerpo para permitir... Pero no todas las anestesias. ¿No qué? Hay anestesias donde no sientes nada. Depende, hay unas que sí, ya me han puesto pues de todo, de la que es raquia y sí sientes, pero cuando es anestesia, no. ¿General? Bueno, sí. Bueno, yo me refería sí, es un ejemplo, el estado, estado, sí. Sí. Ajá. Sí, o sea, lo que estoy queriendo hacer es nada más es una como semejanza entre el estado de la anestesia donde sí, donde mentalmente sientes, pero
Pero no te duele si no sufres. Exactamente, entonces que pudiéramos encontrar en esta conciencia del alma ese nivel de anestesia en el cual, pues sí, efectivamente estás enfermo y sabes que te están pasando cosas, pero que puedas llegar a que no te duela, a no sufrirlas, pues. Bueno, esa es la meta y es lo que el curso nos invita, a vivir sin sufrir. Ya estamos aquí, ok, elegimos venir al plano de lo ilusorio, de lo temporal, de las carencias, que son creencias ajenas al verdadero plano donde realmente pertenecemos. Porque si somos seres espirituales, somos seres plenos, eternos y completos, ¿sí? Y viviendo una experiencia física, que el cuerpo merma, que aparentemente hay carencias, que hay dolores, pero eso es ¿por qué? Porque mi mente eligió venirse y pensar desde el miedo. Pero si yo en este plano del miedo temporal reconecto con el amor real, fíjense bien lo que va a ir pasando con todo lo que me amenazaba antes de reconectarme con el verdadero amor. Voy a dejar de sufrir, van a ir dejando de afectarme las cosas que me afectaban antes de que yo hiciera las prácticas del curso. Porque el curso lo que nos dice es, mira, no te pido que lo creas solo con leerlo, te pido que lo apliques y que veas qué pasa. Porque si aplicas los pensamientos que Jesús nos dice, aunque no tengamos total fe, porque fíjate, si Jesús dijera, necesito que tengas completa fe para que te haga buen efecto el curso, nos íbamos a tardar un poco más, ¿sí? Pero nos dice, no te pido que lo tengas, que estés convencido plenamente, te pido que lo apliques a lo que vivas y mira qué pasa. Porque cuando ves lo que pasa, dices, pues sí funcionó. Oye, Toñita, y cuando se habla de curación, ¿se está refiriendo a entonces curación de la mente o también es posible la curación del cuerpo? Fíjate, si curas tu mente, es por añadidura se puede dar la curación de tu cuerpo. O si curas tu mente, aunque tu cuerpo ya no se cure, tú lo vas a vivir diferente. Pero te acuerdas que eso comentábamos la vez pasada y me decías que era la curación del cuerpo. No, espérate, puede darse por añadidura. Sí. Hay veces en que ya no es necesario que se cure, fíjate, porque si se cura la mente y se cura el cuerpo, qué bendición. Pero si se cura la mente sin que se cure el cuerpo y la mente sigue en paz, eso es curación, ¿sí? Porque sí, el cuerpo puede ser por añadidura, pero lo que realmente estamos buscando, lo que realmente se busca es la curación de la mente. Entonces, pues es que yo entiendo en tanta cosa que curar el cuerpo sería curar el ego, ¿no? Pues el cuerpo es el ego. Segundo, eso es una cosa, por eso se me confunde. A lo mejor estoy equivocada, pero entonces digo, estoy poniendo mi energía en curar mi cuerpo, pues entonces... No. Bueno, no es lo importante, exactamente lo que te iba a decir. Sí. Yo creo que si no le diéramos importancia, o sea, no, como que equivaldría a decir, cuando todo esté bien en mi cuerpo, entonces voy a estar con mi mente sana. No tiene nada que ver. No. Tu mente puede estar sana y no hay que confundirnos. Sí, lo que debo de mantener es mi mente conectada con Dios. Si tu mente está sana, aunque tu cuerpo esté bastante jodidiux y tienes paz, las cosas son totalmente distintas. Porque hay gente que está sana físicamente, pero no está sana de su mente, y eso es lo que urge. Y hay gente que está sana de su mente y su cuerpo ya está tocado por la edad, porque la edad es algo que llega y hay un proceso de desgaste físico, eso es inevitable,
No vas a conservarte con la... Ahora, he visto gente maravillosa con una energía a los 80 que te sorprende. Sí. Y que dices, ay, caray, qué maravilla, ven cómo está, cómo bailan, cómo todavía hacen deporte. ¿Por qué? Porque su mente está en perfectas condiciones y el cuerpo no se ha decrepitado. Ahora, cuando ya le dimos llegues, que muchas veces nos pasa, yo le he dado varios llegues a lo largo de mi vida, y entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Seguir perseverando en la sanación de mi mente, porque eso es lo que le da calidad a mi vida, porque no quiere decir que mi vida se va a volver perfecta, pero que la voy a vivir en paz, que eso es lo que tenemos que buscar, vivir en paz. O sea, por ejemplo, muchos usamos las enfermedades o las usan para justificar ciertas formas de... O para por ejemplo, la Pues es el ego, es tu ego. lo que dice la mamá que dice, ay, no, que me cuiden mis hijos. Y Sí. o sea, eso sí. Sí, para que vengan y me visiten, ¿sí? O se enoja, es que estoy enfermo y no me entienden. Y Pues es ego con ego. Quieres controlar los egos de ellos con tu Sí, ego. con mi ego, sí, y es desde la forma equivocada de pensar. Por eso, el origen de la enfermedad está en la mente, el origen de la sanación está en la mente. Depende a qué voz escucho. Si a la voz del ego, la del miedo, o a la voz de mi ser, que vean esto, por enfermo que esté alguien, por aparentemente lejos en el camino que se haya ido, su ser sigue pleno y completo con él, jamás se va. Fíjate qué maravilla es esa. Sí, dime. Yo tengo una pregunta, ¿qué pasa con las personas que nacen enfermas? O sea, por ejemplo, con alguna discapacidad Sí. motora. Sí, mira, en realidad el cuerpo no es la persona, es la mente la que viene a vivir la experiencia y elige un cuerpo con esa experiencia desde que nace. Y hay otros que en el camino le vamos dando sus llegues. Los niños que llegan con enfermedades, la verdad, sí, es que ¿a poco no es cierto? sepa de sus llegues. A unos les damos solitos y a otros les... No, sí les damos sus llegues. Operamos con... Haz de cuenta un auto que te lo entregan nuevecito, ¿sí? Y tú crees que eso es lo importante, ¿no? Pero le vas dando, no lo sabes, si la mente no funciona, si el que conduce el vehículo no tiene un pensamiento sano, pues le da sus llegues. Y cuando vemos ya estamos bien perjudicados, golpeados. Y sin seguro. ¿Sí? Y sin seguro de gastos médicos, yo por eso me estoy sanando. Porque no hay gastos médicos Sí, mayores, seguro, entonces exacto. me estoy sanando de acá, de acá, de acá. Esa es la mayor protección que podemos tener, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ya vimos que el propósito de la enfermedad desde el ego es, según uno, me le adelanto a Dios para que no me vaya a salir con una sorpresita de algo que yo no quiero. Yo mejor me hago una enfermedad a mi medida, que yo pueda manejar y controlar. Si yo me meto en esto, yo veré cómo salgo. Porque si me mete Dios, ese sí es muy canijo y me siento amenazado por Pero él. es súper inconsciente, ¿verdad? Totalmente. Está padre vivir así. No, que Totalmente, no, ni sí. cuenta nos damos. Sí, no está horrible eso. ni lo queremos creer. Sí. Ajá, exacto. A ver, nos cuesta creerlo. Sí. Yo sí Hay que quisiera le poder llegue ahí poder a decir. la para saber la causa. Entonces, ¿quién? Que antes, como las señoras de antes, mi abuelita además, como que pensaban que el sufrimiento es una cualidad. Entonces como que hasta te buscas sufrimiento porque así Dios te va a querer más. Claro, porque son Estoy creencias. ganando Eso es de lo que hay que Los sanar. mártires y sufre y Exacto. sufre. Creemos Aunque que, sí, entre más sufridos, más bien Ya te Dios ganas el nos cielo. va a ver. Luego ofrécele a Dios. Y se va a apiadar de Mejor mí. vistos por Dios. Fíjense, quiero que Dios se apiade de mí, yo soy implacable conmigo.
Me meto en cada cosa, me hago cada cosa, me lastimo, ay, para que se apiade de mí y no me friegue, porque si me friega él, lo de él es peor. Por eso yo mejor le llevo raspado y arrastrada para que me cure los raspones y no me vaya a dar una de las suyas. Porque soy, fíjense, ¿porque qué? Por eso le va al Atlas. Por Por eso le vas al Atlas. Porque así ya ¿qué más te va a hacer? ¿Qué más te puede suceder con lo que has sufrido aquí yéndole al Atlas? Imagínense nomás. Bueno. Esas pequeñas ¿Tú me querías decir algo? No, ya. ¿No, ya te contestó? Sí, ya. ¿Sí? Pero ¿Segura? compártenos, Sí. Bueno, nada más iba a decir que también en medio del dolor muchas veces también encuentras frutos muy buenos, ¿no? O sea, realmente cuando sufres mucho, Ajá. a veces te acercas como a una fuente de conocimiento que no hubieras conocido si hubieras estado como en tu zona de confort. Fíjate, eso es cuando vale la pena la pena. Porque mira, el dolor nos lo hacemos con la mano en la cintura, pero cuando alguien hace y vive lo que tú acabas de decir, que ese dolor nos conduce a una fuente de consuelo en un plano espiritual, porque eso es a lo que te refieres, es que cuando en el dolor diriges tus ojos a Dios, no para quejarte, sino para que te guíe. Y con Dios recuerdas que hay otra manera, que eso es lo que es muy importante. Y ahí sí el dolor valió la pena, no fue un dolor inútil, ¿sí? Te llevó a algo que te llena, que dices, ya entendí. ¿Qué me decías, Ma? Que bueno, darle un sentido a lo que dice ella y a lo mejor bien llevado a esa misma enfermedad con el mismo ejemplo, yo creo que es hasta más fácil que nos caiga el 20, que el cuerpo solo es el vehículo, que no somos una enfermedad, somos más que eso, ¿no? Entonces está hasta padre, pues, si lo sabes vivir. Fíjate bien, cuando podemos entender que cada evento, situación, relación que vivimos en realidad son oportunidades, ahí ya estamos dándole un propósito a nuestra vida, ¿sí? Porque cuando vivimos pensando, ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, ¿por qué a mí? Y ay, no sé qué, y pura queja, estamos desperdiciando, porque en realidad todo es una oportunidad de cómo lo vivo y con quién lo vivo. ¿A poco no es? A todos nos ha pasado. Hay una situación que se presenta en nuestra vida y nos sentimos dolidos, afligidos, asustados, compungidos, solos, no sabemos qué hacer, un dolor que nada lo resuelve, hasta que nos acordamos de Dios. Señor, te entrego lo que siento. En ese momento algo sucede y se transforma la experiencia en algo que nos da como una sensación de sentir la presencia de lo divino cerca. Porque vean, sufro cuando siento ausencia de Dios. Recupero la paz cuando siento la presencia de Dios. Y ahí de mí depende cómo quiero vivir eso. Si sintiéndome víctima o recordando que tengo a mi Padre, que cuento con Él siempre, que de mí depende que yo le diga, guíame tú. Porque a Dios, que es el origen, la fuente, le podemos llamar Padre porque es como, no es mi papá como en el sentido humano, sino la fuente de donde venimos, nuestro origen. Y cuando me acuerdo de eso, sé que esa energía de amor va conmigo. Cuando creo que soy humano, esa sensación de vacío creo que va conmigo, y ahí es donde empiezo a sufrir. Eso es lo que tenemos que irnos dando cuenta. Bueno, vamos a continuar en lo que habla a continuación. Un cambio de percepción.
La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo lo que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo. De que sea el cuerpo que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. A ver, fíjense qué importante es esto que nos está hablando. Dice, la curación tiene que ver con el grado de reconocimiento alcanzado sobre qué valor le doy a la enfermedad. Cuando nos damos cuenta que la enfermedad no me aporta nada valioso, nada, absolutamente nada, entonces sí, dice, solo con decir con esto no gano nada, dejaríamos de estar enfermos, dejaríamos de estar fabricando cosas. Vean qué poderoso es eso. A pesar de que estamos en este camino, ¿quién no tiene un achaque? ¿Quién no tiene cosas que resolver? Ay, sí, se cree mucho eso. No, te iba a decir algo. Sí tiene achaques, soy testigo. Oye, Soy testigo de que sí. yo dije, ¿quién no tiene achaques? Y hace así. Pues dije, ay, felicidades. A ver qué ibas a decir. Es que, por ejemplo, el reconocer la enfermedad, como decía Mati, es parte de reconocernos un cuerpo y de seguir creyendo que somos cuerpo. Ese es el valor que yo ahorita veo o entiendo que le queremos. O sea, también está el de manipular y esto aquí dentro de los egos. Ese es otro. Pero un valor que ganamos o que generamos ilusoriamente al darle valor a la enfermedad es seguir creyendo que somos cuerpo. Y vean, esto es bien importante, porque dice, fíjate, dice, el cuerpo no tiene poder para enfermarse, es la mente la que se encarga de ir fabricando la enfermedad. Fíjate nomás qué poderosos somos. ¿Y los microbios y eso qué? Sí, claro que No, no. pues es lo mismo. Los microbios ahí están, pero si tu sistema de defensa, si tu mente dice, a mí no me va a pasar nada, no te pasa. Pero los bebés no piensan así si se enferman. Los bebés piensan igual porque es una mente en un cuerpo de bebé. Ay, de verdad. Pero la mente no tiene edad. Ese es el punto. Porque no es que sea una mentecita de bebecito, sino está en un cuerpo de bebé, en un proceso de vida. Sí. O sea, realmente la tendencia por naturaleza del ser humano está en eso. O sea, que hay que como disciplinar la mente del lado espiritual para vencer lo que por esencia traemos, por naturaleza, pero no por esencia, por naturaleza traemos la predisposición de caer tal vez en enfermedades, en autoengaños. O sea, es una tendencia que tienen las de bebé. Cuando nosotros elegimos la experiencia humana, tienes que empezar, como dicen, desde el principio, siendo bebé. Pero es la mente la que toma esa decisión y la que lleva a cabo la experiencia y en un cuerpo de bebé y en el transcurso de lo que llamamos nuestra vida, que puede ser un bebé que no llega ni a nacer o que dice, no hombre, regreso cancelado, porque de verdad acuérdense cuando están haciendo un proceso, dice abortada la operación, quiere decir que siempre no. Ese es cuando un ser decide no nacer, abórtala y dice que siempre no. O nacemos y vivimos 100 y tantos años, pero todo eso lo determina la mente.
Del cuerpo no viene un cuerpazo como para aguantar, no, es como la mente va haciendo su programa en esta experiencia en el tiempo y además comenzando ilusoria. Sí, Jaime. Me voy a salir tantito del esquema, pero así de otras cosas que estaba leyendo. Está surgiendo ahí una corriente importante respecto al tema de la inmortalidad. Y lo que dice es que no debiéramos de ser mortales, que la naturaleza, hablando de la naturaleza, es inmortal, porque lo explica de esta manera. Lo que dice es que el cuerpo está formado de órganos, y los órganos de células, y las células finalmente en el último esquema, en la última descomposición, pues está compuesto de átomos, y los átomos de electrones, neutrones, protones, etc. Y eso no se destruye nunca. O sea, la naturaleza física, es decir, el cuerpo es físico respecto de un universo físico donde está en completa expansión, no está en destrucción, está en desarrollo, en crecimiento. Y el cuerpo debería de ser una extensión de lo mismo, y no lo es. Entonces lo que dice es, estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza, porque si lo que forman nuestras células son los átomos, y los átomos son inmortales, ¿cómo es posible que las células ya sean mortales? Entonces es... Porque la mente que determina la experiencia cree en lo finito. Exacto. ¿Sí? Entonces, pero ese es un tema, o sea, ese es un punto relacionado con tu manera de pensar. Y ahí te va, exacto. La creencia equivocada da lugar a una experiencia donde la muerte parece existir, porque en realidad existimos en un universo eterno. ¿Ok? Y fíjate cómo dibujan en esos dibujos que salen digitalizados de un cuerpo de luz. ¿Sí? Porque ese es en realidad lo que somos, luz. Porque eso es lo que Dios crea a su imagen y semejanza. Él no es como una materia sólida, sino son los átomos de lo infinito, perfecto, eterno. Pero si la mente cobija pensamientos finitos, y eso es elegir venir al plano de cuerpos, por eso nos morimos. En este plano nos morimos porque venimos a una experiencia donde el tiempo está considerado. Sí. De hecho, respecto a eso, lo que dice esta misma teoría, que en el caso de Dios, que es luz, el átomo no es un átomo normal, es decir, no está formado por electrones, protones y neutrones, sino está formado por fotones, que son una naturaleza similar pero diferente, ¿no? Entonces, con características perfectas, que no lo tiene incluso toda la demás parte física. Está bien interesante todo eso, porque trata de explicarlo desde el punto, no desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista científico. Claro, y te voy a decir, cada vez más se acercan al mismo punto. Sí. Porque eso es lo que pasa con la ciencia, cuando no tiene ninguna tendencia más que ir al origen de lo que existe, de lo que forma el universo, ¿sí? Y una cosa es el universo material y otra cosa es el universo con mayúscula, que incluye todo lo que existe como uno solo, de lo cual todos formamos parte. Y eso es lo que no nos damos cuenta, de que venimos de un solo ser, somos parte de ese ser, pero estamos creyendo que somos separados. Eso es lo que está pasando, porque la mente se fragmentó aparentemente, porque todo esto es con la mente, todo tiene que ver con nuestra manera de pensar. Ahí es donde tenemos que hacer los cambios, la sanación, y donde el curso de milagros, fíjense, ahorita ya volvimos, si hacemos los ejercicios con el año, el ejercicio 4, estos pensamientos no significan nada. Empezar a darte cuenta, empiezas con esa silla no significa nada, esa puerta, esa persona, lo que se te aparezca sin escoger. Pero hoy es
este pensamiento, por ejemplo, que ay, que tengo que pagar la luz, este pensamiento no significa nada. Sin pelearte ni nada, ni escoger, simplemente los que pasen por tu mente, ¿qué propósito tiene eso? El darle, fíjense con lo que estamos viendo aquí, cambiando nuestra percepción. Si cambiamos nuestra percepción, nuestra vida vuelve a su origen luminoso, porque la percepción es la que nos ha llevado al olvido de la luz y empezamos muchos ratos de sombra. Y a veces, como decíamos hace rato, somos capaces de generar experiencias que nunca nos hubiéramos imaginado. ¿Cómo me hice esto a mí misma? Porque yo le eché la culpa a otros. En realidad, ese otro yo lo contraté para que viniera y participara en mi proyecto, ¿sí? En lo que yo elegí vivir por mis creencias. Porque mi mente aquí, bueno, se agarra por su cuenta. Pero cuando nosotros empecemos a decir, no tengo ninguna necesidad de esto, cuando estemos en un momento difícil, es una forma de pararle a pensar en esa forma de mente, con el ego, de decir esta frase, con esto no gano nada, que estoy haciendo un berrinchazo, que creo que me abandonaron, que tal cosa quiero lograr. Y cuando yo pueda decir, con esto no gano nada, simplemente si me distraigo con las cosas del mundo, retraso mi vuelta al ser, porque eso es lo único que estamos haciendo con las cosas que inventamos para disque ser felices. ¿A poco no? ¿Sí? Bueno, que se nos prende el foco, que se nos sale. Ese es nuestro propósito de este año. Pues es renunciar a nuestra forma de pensar más que... Ajá. Entonces, fíjate, dice, la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso para resolver un problema, de solventar problemas. Parece mentira. Tengo problemas, hago cosas que me enfermo. ¿Por qué? Porque yo lo que hice, según yo, me iba a hacer feliz, pero no me di cuenta que en realidad no resolví nada, porque era una salida errónea, totalmente errónea, ¿sí? Entonces dice que los términos tales como instintos, reflejos, representan intentos de darle al cuerpo motivaciones no mentales. O sea, mi cuerpo me lo pidió, porque así decimos, es que mi cuerpo me está pidiendo una Coca-Cola o azúcar, ¿sí? No, no es cierto, es mi mente. Y el que paga el pato es el cuerpo, porque la mente va a seguir existiendo, esa es la cosa. La mente, por mal que esté, fíjense, por mal que esté, va a seguir existiendo. El que se va a llevar la chifosca mosca es al cuerpo, porque es al que le damos en la pura. ¿A poco no? Pero, o sea, es también, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál es la que va a seguir existiendo? La mente dividida va a creer, todavía sigue así, hasta que se sane y vuelva a la mente uno. Pero mientras la mente dividida siga creyendo en la dualidad, sigue generando y se puede llevar este cuerpo de corbata, y al que siga que escoja de nuevo, porque es como ir, ya le di en la torre a mi coche, lo choqué, pérdida total. Ahora voy por otro modelito y vengo y me aparezco ahora como otro cochecito, y cada vez según yo mejor. Pero ¿de qué me sirve cuerpo de vikingo o cuerpo de lo que tú quieras y gustes si no he sanado mi mente? Lo que hay que sanar es la mente, y cuando la mente regrese al amor de Dios, le da las gracias al vehículo y recuerda
que Él es el Hijo de Dios, eterno, pleno, completo, creado para la dicha. Y vuelves a tu estado original, que eso es el propósito del curso, que volvamos a nuestro estado original, ¿sí? No que seamos inmortales de no experimentar la muerte, sino recordar que en realidad nuestro ser es inmortal, ¿sí? Pero no queriendo preservar el cuerpo, sino queriendo que mi mente recupere la conciencia de su verdadera naturaleza. Si mi mente recuerda la verdadera naturaleza divina, ya volvemos a lo eterno, ¿sí? Porque si no, fíjate, nos podríamos meter en un proceso de querernos conservar jóvenes, no arrugarnos, vernos eternamente en un mundo donde todo sea perfecto y queriendo retener algo aquí. Pero en realidad, como dice el Padre Nuestro, de lo que se trata es sanar nuestra mente para vivir aquí en la tierra como en el cielo y volver al estado original, porque la mente es la que tiene que volver a casa, ¿sí? A ver, ¿qué querías decir, Jaime? Que otra cosa padre que tiene es contagiosa. O sea, si entre un grupo nos damos cuenta de la meta, ¿no? O sea, realmente después nos compartimos, es bien fácil que los demás empiecen a ver de acuerdo a la visión del grupo. De lo logrado. Sí, porque fíjense bien, eso es lo hermoso de reunirnos, que nos compartimos y no desapegarnos para nada del texto, para no echarnos nuestra versión, porque eso, si nos descuidamos tantito, nos echamos nuestra versión. Y aquí por eso el curso de milagros es tan preciso y meticuloso, porque de veras está explicado de una manera que aparentemente decimos, ¿qué dijo? Pero ya que nos enfocamos, te das cuenta que lo que nos está diciendo en esta parte, que ya recorrimos todo el texto e hicimos las lecciones, nos está diciendo lo mismo desde el principio hasta ahorita. Eso es lo maravilloso del curso de milagros, que nos lo repite de una manera, de otra, sin salirse nunca de la frase maestra: solo el amor es real. Es lo único real. Todo lo que es mundo material es una fabricación, porque nuestra mente es poderosísima, pero el ser, que es amor, es lo único que es real. Porque tu ser, mi ser y el de todos es lo único que es perfecto. Nada más nos hemos puesto disfraces encima y ya ahorita ya a veces hasta no nos reconocemos. Por eso esto es muy importante. Bueno, vamos a leer el 2, Manuel. Sí. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale el cuerpo. ¿Sigo? Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. Fíjense, la respuesta a esa pregunta, esto es importantísimo. Sigue. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderlo. Sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir: no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. Qué grueso está esto, ¿verdad? ¿Se imaginan el poder del que disponemos? Primero, para
lastimarnos y enfermarnos de la manera en que lo hacemos, y el segundo, para sanarnos. Dice, habla de agentes que te ayudan, que serían los médicos, los aprendizajes, las enseñanzas, todo lo que tú quieras y gustes, pero solo bastaría con que tú elijas cambiar tu percepción. Fíjense nada más qué cosa más maravillosa y esperanzadora. La mente del propio paciente. Ese es el médico. La mente. ¿Y quién es el enfermante, por decirlo de algún modo? Pues la mente del propio paciente. ¿Sí? Porque cuando uno dice, ay, que me heredaron esta enfermedad, no. Yo la construí, la fabriqué. Mi trabajo me costó con pensamientos, con cosas, y cuando ves, ya das lugar a eso. Qué poderosos somos, ¿verdad? O como decía de los bebés, que tú elegiste un cuerpo que ya tenía una X cosa. Yo digo que vamos al súper antes de venirnos al viaje a este plano y eliges, bueno, a ver, ¿qué quiero llevarme? Ah, mira, me voy a llevar esto. Según eso es para que aprendas lecciones. Sí, según esto. Yo creo que es mientras no aprendes la lección. Fíjate, mientras no aprendamos que no somos un cuerpo y que no tenemos necesidad del cuerpo, sino más bien lo que necesitamos es que mi mente se sane. Eso es lo que necesito. Sí. Yo quiero aportar un dato. Hay un libro que se llama Cómo sanar tu cuerpo y viene, bueno, me imagino que ya lo han de ver. ¿El de Luis Hay? Sí, ahí viene como todas las enfermedades y sus orígenes, ¿no? Sí. Está padre porque luego encuentras así gente que tiene enfermedad y dices, claro, porque es muy criticona y le pasa esto, y sí coinciden las enfermedades con... Claro, con tu condición de vida y con la... y mental, hijita. Claro. Más que Se nada. reduce totalmente lo mental Sí, al cuerpo. sí. Es más, tu forma de pensamiento da lugar a la enfermedad. ¿Sí? Sí, porque también muchos médicos ya se dedican a buscar cuál es el origen. Sí, cuál es el origen de esto. Ahora, ¿qué creen que necesita alguien o cualquier persona que esté viviendo una situación de cualquier tipo de enfermedad? Miren, y acuérdense que enfermedad no nada más es una enfermedad física. También enfermedad es cuando mis relaciones están enfermas, cuando mi economía está enferma, situaciones de vida que no están viviéndose en plenitud, en equilibrio, en armonía, ¿sí? Cualquier cosa que estemos viviendo que nos quite la paz, aquí nos está diciendo que solo con decir no tengo ninguna necesidad de esto, por ejemplo, una relación que siempre están a la greña peleando, simplemente con un día decir, ¿qué gano con esto? Hacernos esas preguntas a nosotros mismos, no al otro. ¿Qué gano con esto? ¿Qué necesidad tengo de esto? ¿O no tengo ninguna necesidad de esto? Fíjense qué avance y qué tips tan importantes y tan poderosos nos están dando. ¿Sí? Bueno. Vamos a leer el 3. ¿Lees, por favor? Sí. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es, pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad,
pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. Fíjense, lo que nos está diciendo, si nos detenemos a meternos a fondo, a que esto mi mente lo reciba. Primero que nada, ¿qué es lo primerito que se necesita? Reconocer de que la enfermedad es algo de la mente, no del cuerpo. Se manifiesta en el cuerpo, pero la mente es la que se encarga de programarla y de enviar todo lo que se necesita, ¿sí? Y dice, ¿y qué te cuesta la enfermedad? ¿Qué precio pagas? Dice, te cuesta el mundo que ves. Porque si tú dices, caray, entonces la enfermedad es por mi mente, no por el medio ambiente, no por todo el smog que respiro, no porque en mi casa me trataron mal, no por lo que me hicieron. Fíjate, se te viene abajo todas las justificaciones y a quien tú culpaste por lo que estás viviendo. Es que a mí me pasó esto porque por culpa de mi mamá o de mi papá, porque esto y porque lo otro. Ese es el costo. Tengo que reconocer que el mundo que yo veo me lo inventé yo, porque en realidad el mundo no me hace nada, ni yo le hago nada al mundo. Mi mente es la que me ha hecho, y cuando yo me sane, me sano. Cuando sane mi mente, me sano de mis circunstancias de vida, de las físicas, de las emocionales, de todo lo que padezco, ¿sí? Entonces dice, cuando tú reconoces que la mente es la responsable de lo que tú estás viviendo, dice, aquí se reconoce la responsabilidad a quien realmente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es. Fíjense bien, cuando tú ves al mundo y dices, estas cosas no me afectan, ¿qué quiere decir cuando uno dice eso? Esto que sucede, que vienen y te dicen, eres una inepta, y tú te quedas en paz y no te afecta. ¿Qué está sucediendo ahí? Es que no te enganchas, no lo ves real, es su percepción. Exactamente, tu percepción ya se sanó. Ya no te sientes ni amenazado, ni ofendido, ni afectado, ni no querido, ni no respetado. Te quedas en paz, porque simplemente tú ya no le estás atribuyendo al mundo poder sobre ti. Tu mente se sana cuando lo único que tiene poder sobre ti es el amor, y ahí ya nada te puede dañar. Oye, porque vemos como cuando te dicen algo malo, como en tu ejemplo, pero también el contrario es también lo mismo. Es lo que mismo. lleguen y te anulen y te la crees. Eres lo máximo. Es la mismita. Es la misma cosa, sí. como dicen, Sí. la misma situación. Tanto si llegan y te ofenden y no te valoran, Pues aquí te traen como si te alaban y te trepan a lo más alto. Es la dualidad. Así es. En un extremo o La en carencia otro. de los dos. Cuando tú te quedas en tu centro, en paz, te sientes bendecida y bendices lo que te rodea, tu mente está en el proceso de la luz divina, ¿sí? Porque aquí lo que estamos viendo es cambiar la percepción. Si hay cambio de percepción, el mundo se transforma ante ti. Ya no hay amenazas, ya no hay metas que lograr, simplemente cada paso que dé desde el amor, mi presente en el amor divino. El pasado
se disolvió, se perdonó todo, el futuro en manos de la providencia divina y el presente en el amor. Y entonces ya estamos, ya lo hicimos. Entonces, dice, eso es lo que va a hacer que te liberes de la culpabilidad y de la enfermedad. El que tú digas, es mi mente que estaba equivocada, entrego estos pensamientos a la sanación del amor. Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces dice, pero para aceptar esta liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, tengo que aceptar algo muy importante, la insignificancia del cuerpo. Es lo que decía. El cuerpo es insignificante, no quiere decir es miserable, no tiene significado que yo le daba. El cuerpo no es como yo creía que era, ya entendí, ¿sí? El cuerpo simplemente es como si yo dijera, este auto es el responsable de todos los que yo atropellé, pero no fui yo, fue el coche, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, ¿ok? Bueno, vamos a leer el 4. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre. Pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme el mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tienen ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor y los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer, y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación, vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, restablecen el cielo. Fíjense más qué maravilla cuando nuestra visión, nuestra percepción vuelve a su estado original de luz, donde todo es con los ojos del amor contemplado, ¿sí? Por eso dice que con solo saber que el cuerpo en realidad no es lo que yo soy, desaparece el dolor para siempre. El cuerpo no es quien soy. El cuerpo no es el causante de lo que he vivido. Porque fíjense, si no, ¿qué es lo que pasa con esta creencia de que el cuerpo es el protagonista? Dedico toda mi atención al cuerpo y desatiendo el verdadero autor intelectual que es mi mente. Pero si a mi mente le devuelvo la atención desde el amor, porque eso es lo que tenemos que recordar, es ver a la mente no como la culpable, sino con los ojos del amor. La generadora. La generadora, pero sabiendo que es solo un error, que tiene corrección y que no hay nada que el amor real no pueda sanar. Esa es la frase maestra. No hay nada que el amor real no pueda sanar. Cuando yo quiera pedir algo por alguien, pensar en esa persona y contemplarlo, que su mente recuerde que solo el amor real sana. Yo elijo el amor en su nombre y en el mío, porque sí podemos pedir por otro. Podemos pedir por otro. Mientras él todavía no se acuerda. Dice Jesús, eso se me hace importantísimo. Dice Jesús, mientras tú no recuerdes quién eres, la perfección de tu ser, yo lo recordaré por ti. Y cuando tú lo recuerdes finalmente,
hazlo por tus hermanos que todavía están olvidados de su verdadera naturaleza divina. Entonces Jesús lo hace por nosotros. Cuando nosotros lo sanemos, lo haremos por los que nos rodean, pero ya ahorita, si lo hacemos por los demás, tenemos la bendición de que al hacer eso por otro, lo recibimos también nosotros, porque todo lo que pidas por los demás te será devuelto y multiplicado. Por eso nos conviene pedir cosas buenas, ¿sí? Ese es el origen de bien pensar, porque es para mi bien y el del otro, ¿ok? Entonces, fíjense qué frase final dice: cuando tú realmente recuerdas que no eres un cuerpo, que en realidad eres una mente y que entregas tu mente a la sanación del amor divino, dice, el resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios, recordar a Dios. El que recuerda a Dios se sana. ¿Qué significado puede haber ahora de la culpabilidad y la enfermedad cuando ya recordaste a Dios? Al no tener ningún propósito, todos los sufrimientos, cuando ya no te sirve de nada sufrir, ¿qué pasa con el sufrimiento? Desaparece. Ya se acabó. Ya no tiene ninguna razón de existir. Y con ellos desaparecen todos los efectos que el sufrimiento parecía tener. Entonces, causa y efecto son una réplica de la creación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de ti depende lo que tú estás haciendo. Dios nos creó, Él es la causa y nosotros somos su efecto. Somos a su imagen y semejanza. Pero como esté mi mente pensando equivocadamente, mi mente equivocada es la causa y su efecto es el sufrimiento. Pero cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo un uso equivocado de mi mente y que de mí depende decir, no tengo ninguna necesidad de esto, ¿sí? Entrego esta manera de pensar al amor de Dios. Ya no quiero pensar por mi cuenta, porque acuérdate que eso es muy importante. Pensar por mi cuenta es pensar con el ego. Pensar con Dios es volver a mi ser. Sí. Aquí que comenta que buscar a través de la causa y efecto, o sea, es una idea correcta, o sea, es una forma de pensar correcta, o sea, causa y efecto. Si nos vamos para atrás, aquí dice, el valor el resultado final es el reencuentro con Dios. Claro. O sea, vistos en su aquí, verdadera perspectiva. Basta en el primer renglón de la página, basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice.